Hola, un saludo a todos mis amigos de las redes sociales. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de las obligaciones aduaneras, los pagos básicos en aduana por importación de mercancías. ¿Cuáles son esas obligaciones aduaneras? ¿Cuáles son esos pagos que se deben realizar con motivo de la importación de mercancías? Son tarifa arancelaria, tasa aduanera, IVA de importación, timbres fiscales. El fundamento legal se encuentra establecido en la Ley Orgánica de Aduanas, Gaceta Oficial Extraordinaria 6507 del 29 de enero del 2020. Lo podemos conseguir del artículo 116 al artículo 120 de la Ley Orgánica de Aduanas. En la lámina siguiente vamos a visualizar un resumen de estas obligaciones aduaneras correspondientes a los pagos. Muy bien, la obligación aduanera número 1, correspondiente a la tarifa arancelaria, va desde el 0%, una tarifa del 0% al 35%. Su forma de cálculo para poder determinar el pago de la tarifa, debemos determinar primeramente el valor en aduana de la mercancía y multiplicarlo por la tarifa que le corresponde al código arancelario de su mercancía. ¿Dónde conseguimos el código arancelario? En el arancel de aduanas. Se encuentra su fundamento legal en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6281 del 30/12 del 2016, y también se debe verificar las 6 reformas que tiene el arancel de aduanas. Continuamos. Muy bien, la obligación aduanera número 2 corresponde a la tasa aduanera, la cual tiene una alícuota del 1%. Su forma de cálculo es determinar el valor en aduana y multiplicarlo por el 1%. Su fundamento legal se encuentra en la Gaceta Oficial 40.555 del 4/12 del 2014, y este instrumento legal se le denomina Reglamento sobre Tasas Aduaneras. La obligación aduanera número 3 corresponde al IVA de importación y tiene una alícuota del 16%. Su forma de cálculo, para poder realizar este cálculo, se debe hallar la base imponible, la cual es la suma del valor en aduanas, la tarifa arancelaria más la tasa, multiplicado por el 16%. El fundamento legal se encuentra en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6507 del 29 de enero del 2020, y este instrumento legal se le denomina Ley del IVA. La obligación aduanera número 4, timbres fiscales. Tenemos que para la materia prima se paga 0,50 unidades tributarias y para el producto terminado 0,25 unidades tributarias. Su forma de cálculo es la unidad tributaria correspondiente por el valor oficial de la unidad tributaria. El fundamento legal se encuentra en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6510 de fecha 18/11 del 2014. Actualmente la unidad tributaria se encuentra con un valor de 9 bolívares. En la siguiente lámina vamos a desarrollar un caso práctico en el cual vamos a determinar el valor en aduana y vamos a determinar los pagos que se deben realizar con motivo de la importación de mercancías, señalados en este resumen que le he presentado en esta lámina. Muy bien, aquí tenemos un caso práctico para determinar el valor en aduanas y determinar los pagos correspondientes a las obligaciones aduaneras. La fórmula de cálculo para determinar el valor en aduana está establecido en el artículo 121 de la Ley Orgánica de Aduana, la cual nos indica que para determinar el valor en aduana debemos referirnos a los métodos del valor de la Organización Mundial del Comercio. Un acuerdo establecido entre las naciones por medio del cual determinamos el valor en aduana de las mercancías que se comercializan a nivel mundial. Entonces, tenemos que este acuerdo nos indica que debemos aplicar el primer método de valoración. El primer método se corresponde con el precio realmente pagado por pagar y debemos sumarle los elementos del valor correspondientes indicados en el artículo 8 de dicho acuerdo. Tenemos que hay una coincidencia con este método de valoración, ¿verdad? Los elementos que componen el valor en aduana por la condición de entrega CIF. Por eso vemos
siempre se utiliza la condición de entrega como base imponible para poder determinar los pagos correspondientes a las obligaciones aduaneras. Entonces, en este caso tenemos un valor en aduana, una condición CIF, una condición de entrega CIF por $120.700. Ya nos hemos referido ampliamente en la lámina anterior de la forma de cálculo que tiene cada una de las obligaciones aduaneras. La primera obligación aduanera es la tarifa arancelaria. Para esta mercancía que tenemos como modelo, le aplica el código arancelario 7210-4910. Cuando ubicamos ese código arancelario en el arancel de aduana, podemos visualizar que ese código arancelario, esa mercancía, le corresponde una tarifa del 12%. Entonces, ese 12% se le va a aplicar al valor en aduanas de la mercancía. Esto nos resulta con una tarifa arancelaria a pagar de $14.484. Luego pasamos a determinar la tasa aduanera, la cual es del 1%. Tenemos que el valor en aduana es de $120.700, por el 1% nos da a pagar $1.207 por concepto de tasa aduanera. Ahora verificamos en la lámina anterior que la base de cálculo para determinar el IVA es la suma del valor en aduanas, la tarifa arancelaria, que ya resultó que son $14.000, y la tasa, que son $1.207. Sumamos esos tres conceptos, $120.700, la tarifa arancelaria por $14.484 y los $1.207, y eso nos da la base imponible para determinar el IVA. Y nos da $136.000. Entonces multiplicamos esos $136.000 por el 16% y nos da un total de $21.822,56 correspondientes al IVA de importación. Los timbres fiscales, tenemos que una materia prima paga el 0,50 unidades tributarias por bolívares 9, lo dividimos entre la tasa del Banco Central y nos da un total en dólares de 0.13 centavos de dólar. Entonces sumamos lo que corresponde a la tarifa arancelaria, $14.484, lo que se va a pagar por tasa aduanera, $1.207, el IVA, la tasa, y eso nos da que la importación de este producto te va a pagar $37.513,69. Por supuesto, se deben revisar si la mercancía viene de un país con acuerdos comerciales, si tiene el certificado de origen y revisas el acuerdo comercial entre Venezuela y el país de origen y tiene una preferencia arancelaria, se le aplica la preferencia arancelaria, lo cual podría resultar que aquí puede quedar en cero o en un porcentaje inferior, podría quedar en cero la tarifa arancelaria. También debemos revisar los decretos de exoneraciones en materia de aduana, ya que en dichos decretos, si la mercancía, si ese código arancelario está beneficiado dentro del decreto de exoneraciones, aquí esto podría quedar en cero o podría quedar reducido a un 90%, que es como está ahorita. Tenemos también que revisar la ley del IVA, porque la ley del IVA en el artículo 17 y 18 hay unas exenciones, lo cual podría dejar en cero el monto a pagar correspondiente al IVA de importación. Por eso se debe hacer una revisión de todo el ordenamiento legal vigente correspondiente a la materia de importación para verificar los beneficios, así como también los pagos correspondientes. Muy importante, ya que una reducción en un pago podría traer como consecuencia multas que son muy altas. También puede traer como consecuencia un pago
innecesario si tienes un beneficio arancelario, una preferencia arancelaria, o si tienes un beneficio en materia de exoneraciones aduaneras o una exención de IVA que te podría dejar el IVA en cero. Es importante revisar todo ese ordenamiento legal vigente. Muy bien, para concluir, esta presentación incluye los cálculos y conceptos básicos de las obligaciones aduaneras vigentes a pagar por el paso de las mercancías importadas a la fecha de la publicación de este video. También es importante resaltar que las obligaciones aduaneras se calculan y son pagadas a la fecha de registro de la planilla de pago de dichas obligaciones en el sistema aduanero automatizado de gestión de la aduana por donde ingresa la mercancía. En este caso tenemos un sistema integrado que se llama SIUNET y por allí se hace la declaración de aduana y los cálculos correspondientes a los pagos de las obligaciones aduaneras a la fecha de ese registro, de esa planilla, a esa fecha que se calculan. Y resalto esta información porque siempre debemos mantenernos revisando este ordenamiento legal, ya que pueden haber modificaciones y esto, por supuesto, va a variar el monto de los pagos. ¿Qué no incluye esta presentación? Los recargos, derechos compensatorios, impuestos al lujo, multas, intereses moratorios, impuestos municipales. Tampoco estamos aquí haciendo detalles acerca de las preferencias arancelarias. Como bien sabemos, hay todo un ordenamiento legal correspondiente a las preferencias arancelarias y a las exoneraciones y exenciones. Por eso hay que revisarlo para poder determinar cuál es la reducción del pago de las obligaciones aduaneras. Nuestras recomendaciones es que se asistan antes de la compra de las mercancías, consulte a un especialista en materia de aduanas para conocer los costos asociados y los regímenes legales, restricciones a las que pudiera estar sometida la introducción de sus mercancías al país. Como bien sabemos, el artículo 21 del arancel de aduana, tenemos 20 regímenes aduaneros especiales, los cuales van desde licencias, permisos, certificados, registros, y se debe cumplir con esa obligación de presentar la restricción a la que está sometida la mercancía para su introducción al país, ya que si no se presenta, eso trae consecuencias, trae como consecuencias sanciones que son aplicadas por parte de las autoridades aduaneras. Por eso es importante que se asistan de un especialista en materia de aduanas. Y bueno, hasta aquí podemos resumir lo que son las obligaciones aduaneras. Le doy muchas gracias a todos por seguirme a través de las redes sociales y si tienen alguna duda o alguna pregunta, estamos a la orden. Si tienen alguna importación, algún proyecto de importación de mercancías, también estoy a la orden para asistirles. Un saludo y hasta la próxima.